Referencias de recursos electrónicos, sitios web y bases de datos. Referencias de sitios web. El estilo Vancouver permite citar sitios web utilizados como fuentes de información, siempre que se evalúe su fiabilidad y relevancia. Cuando se citan sitios web, la estructura de la referencia debe ser la siguiente: autor o autores, punto, título del sitio web, entre brackets, la palabra internet, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial o institución, punto y coma, fecha de publicación, entre brackets, citado, y se pone la fecha de acceso, punto, disponible en, dos puntos, y se coloca su liga URL. A continuación se muestra un ejemplo. Es importante verificar que el sitio web sea mantenido por una fuente confiable, como instituciones académicas, gubernamentales o editoriales reconocidas. Además, asegúrese de que el contenido esté actualizado y relacionado directamente con el tema investigado. También se recomienda conservar capturas de pantalla o copias del contenido en caso de que éste sea modificado o eliminado, ya que los sitios web pueden cambiar con el tiempo. Este tipo de cita es particularmente útil en temas de actualidad o en áreas donde la información digital prevalece sobre las publicaciones impresas. Sin embargo, es importante evitar sitios no confiables o con información no respaldada por la evidencia científica. Cuando se cita artículos en bases de datos, la estructura de la referencia debe ser la siguiente: autor o autores, punto, título del artículo, punto, título de la base de datos, entre corchetes, la palabra internet, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial, punto y coma, año, entre corchetes, citado, la fecha de acceso, punto, disponible en, dos puntos, la liga URL o el número de identificador de objeto digital DOI. A continuación, se presenta un ejemplo. Cuando se cita artículos en bases de datos, la estructura de la referencia debe ser la siguiente: autor o autores, punto, título del artículo, punto, título de la base de datos, entre corchetes, la palabra internet, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial, punto y coma, año, entre corchetes, citado, la fecha de acceso, punto, disponible en, dos puntos, la liga URL o el número de identificador de objeto digital DOI. A continuación, se presenta un ejemplo. Es fundamental utilizar referencias completas que permitan a los lectores localizar la fuente exacta. Esto incluye verificar que los datos de la referencia coincidan con los proporcionados en la base de datos. Además, las bases de datos ofrecen herramientas para generar citas automáticas. Sin embargo, estas deben revisarse cuidadosamente para asegurar que cumplan con el formato Vancouver.
Los artículos científicos son esenciales para respaldar investigaciones académicas, ya que ofrecen información validada por expertos en el campo. El acceso a bases de datos confiables como PubMed, Scopus o IEEE Explorer es una ventaja para investigadores y estudiantes, ya que garantizan el acceso a fuentes de alta calidad. Documentos en línea. Los documentos electrónicos, como informes técnicos o libros en formato PDF, también pueden ser citados bajo el estilo Vancouver. Incluya el autor, el título, la edición, si aplica, lugar de publicación, editor, año, páginas y la liga URL. Cuando se citan documentos en línea, la estructura de la referencia debe ser la siguiente: autor o autores, punto, título del documento, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial, punto y coma, año, entre corchetes, citado, fecha de acceso, punto, disponible en, y proporcionar la liga URL. Enseguida se muestra un ejemplo. Es crucial asegurarse de que el documento provenga de una fuente legítima, como organizaciones internacionales, instituciones académicas o editoriales reconocidas. La fecha de acceso se incluye para reflejar que el contenido estaba disponible en ese momento específico, ya que los documentos en línea pueden ser retirados o modificados. Este tipo de cita es común en áreas técnicas y científicas, donde los informes detallados y guías metodológicas son fundamentales. Los documentos en línea suelen incluir información especializada que no siempre está disponible en libros impresos, por lo que su correcta referencia es clave para la validez de un trabajo académico. Cuando se citan bases de datos específicas, la estructura de la referencia debe ser la siguiente: autor o autores, punto, título del recurso, punto, título de la base de datos, entre corchetes, la palabra Internet, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial, punto y coma, año, entre corchetes, citado, la fecha de acceso, punto, disponible en, dos puntos, y la liga de acceso URL. Informes de instituciones. Los informes institucionales requieren datos precisos, como son el nombre de la institución, el título del informe, lugar de publicación, el editor, el año, la liga URL y la fecha de acceso. La estructura de la referencia a un informe institucional suele tener la siguiente forma: nombre de la institución, coma, título del informe, coma, lugar de publicación, coma, editor, coma, año, coma, liga URL y la fecha de acceso. A continuación se presenta un ejemplo. Estos informes son fundamentales para respaldar trabajos académicos y proyectos de investigación, esencialmente cuando provienen de instituciones de prestigio como la Organización de las Naciones Unidas,
la Organización Mundial de la Salud o bancos de desarrollo. Proporcionan datos estadísticos, análisis de políticas y guías prácticas relevantes para diversas disciplinas. Al citarlos, se recomienda verificar la legitimidad del sitio web y asegurarse de que el informe sea la versión oficial y más reciente. Además, los informes suelen incluir secciones o capítulos específicos. Al citarlos, se puede indicar la sección relevante para mayor precisión. Este tipo de recurso es muy útil en áreas como ciencias sociales, políticas públicas y estudios ambientales. Bases de datos específicas. Las bases de datos como PubMed o Scopus son fuentes clave para literatura científica. En Vancouver, cita la base de datos junto al artículo e incluye los siguientes elementos: autor o autores, el título, la fuente, el nombre de la base de datos, el año en que fue citado, el volumen y el número, las páginas, el identificador DOI y la URL. Cuando se citan bases de datos específicas, la estructura de la referencia debe ser la siguiente: autor o autores, punto, título del recurso, punto, título de la base de datos, entre corchetes la palabra Internet, punto, lugar de publicación, dos puntos, editorial, punto y coma, año, entre corchetes, citado, la fecha de acceso, punto, disponible en, dos puntos, y la liga de acceso URL. Estas bases de datos permiten acceder a información revisada por pares y de alta calidad, lo cual es esencial para garantizar la confiabilidad de las referencias. Además, muchas de estas plataformas ofrecen filtros avanzados para buscar artículos por tema, por fecha o por autor, facilitando la identificación de fuentes relevantes. Al usar bases de datos es importante citar correctamente para dar crédito a los autores originales y así permitir que otros investigadores accedan fácilmente a las mismas fuentes. La referencia a bases de datos específicas destaca el rigor metodológico y la profundidad de la investigación que se realiza. Citar recursos electrónicos es importante porque permite la verificación de información en tiempo real, refleja el uso de fuentes actualizadas y confiables, y asegura la accesibilidad de los datos referenciados para los lectores. Citar correctamente asegura integridad académica, permite a otros verificar fuentes y enriquece el contenido con información confiable. El estilo Vancouver está adaptado a recursos digitales, facilitando la inclusión de materiales actualizados y accesibles. Promueve la transparencia y la confianza en el trabajo académico. Los recursos electrónicos son fundamentales en la era digital, donde la mayor parte de la información se encuentra en línea. Citar estos recursos de manera adecuada no solo respalda la calidad del trabajo, sino que también protege contra el plagio. Además, la correcta referencia de recursos electrónicos permite que otros investigadores puedan seguir construyendo sobre las bases establecidas, fortaleciendo el desarrollo del conocimiento. La capacidad de citar diversos formatos, desde sitios web hasta bases de datos, hace del estilo Vancouver una herramienta flexible y efectiva en el entorno académico y profesional.
En pantalla se muestran las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo de este tema.